Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. Vivimos en una época de actividad constante. Corremos de un lado a otro, llenamos nuestros días de ocupaciones y perseguimos metas que parecen urgentes. Sin embargo, en medio de ese movimiento incesante, existe una pregunta que Dios sigue dirigiendo a cada generación. ¿Cuál es la verdadera condición de tu alma? El profeta Ageo fue enviado a un pueblo que había regresado del exilio con grandes expectativas. Habían recibido misericordia, habían visto la fidelidad de Dios y tenían delante de sí la tarea de restaurar su casa. Pero poco a poco sus prioridades cambiaron. Mientras sus propias viviendas prosperaban, la casa de Dios permanecía descuidada. Entonces el Señor les dirigió una exhortación sencilla, pero penetrante. Considerad vuestros caminos. Este llamado no fue solamente para Israel. Es una palabra que atraviesa los siglos y llega también hasta nosotros. Nos obliga a detenernos y examinar si Cristo ocupa realmente el primer lugar en nuestras vidas, si nuestro afecto por las cosas temporales ha enfriado nuestro amor por las eternas, y si estamos viviendo para la gloria de Dios o para nuestra propia comodidad. En este sermón, J.C. Ryle toma esa poderosa exhortación bíblica y la aplica con la claridad, firmeza y profundidad espiritual que caracterizaron su ministerio. Que mientras escuchamos esta lectura, el Espíritu Santo nos conceda la gracia de examinarnos a la luz de la palabra de Dios y de responder con obediencia al llamado divino. Considerad vuestros caminos. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Así dice el Señor Todopoderoso: reflexionad sobre vuestros caminos. Ageo 1:7. Amados amigos y hermanos, deseo escribirles unas palabras acerca de sus almas. Quiero que esas almas se salven y los invito a todos a que sigan el consejo que les doy hoy. Reflexionen sobre sus caminos. Les escribo porque el tiempo apremia. El día de la gracia se escapa. El día del juicio se acerca. El hilo de la vida se agota. En pocos años más, cada alma habrá ido a su lugar. Estaremos en el cielo o en el infierno. No me atrevo a esperar a que presten atención a mis sermones. Debo intentar salvar a algunos de ustedes. Si no lo hacen cuando les hablo desde el púlpito, tal vez lo hagan cuando les hable por escrito. Sé que no puedo llegar a sus corazones. No está en mis manos. Se necesita la mano de Dios. Pero puedo expresarles mis más sinceros deseos para cada uno de ustedes, y lo haré con la ayuda del Señor. Tengan paciencia si digo cosas que suenan duras y cortantes. Atribúyanlo a mi preocupación por su salvación. Todo lo hago para su bien. No escribo nada más que lo que he extraído de la Biblia, y como tal, se lo recomiendo a sus conciencias. Consideren lo que les digo, y que el Señor les dé entendimiento en todo. Entre ustedes hay verdaderos cristianos a quienes anhelo ver más santos y radiantes. Son ustedes quienes han reconocido su propia pecaminosidad y su condición perdida, y creen sinceramente en Jesús para la salvación de sus almas. El Espíritu les ha abierto los ojos del entendimiento. Él los ha guiado a Cristo y son personas nuevas. Tienen paz con Dios. El pecado ya no les agrada. El mundo ya no ocupa el primer lugar en su corazón. Todo se ha renovado. Han dejado de confiar en sus propias obras. Están dispuestos a presentarse ante el tribunal de Dios y a descansar su alma en la obra consumada de aquel que murió por los impíos. Esta es toda su confianza, que han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Doy gracias a Dios de todo corazón por lo que ha obrado en sus almas, pero también les pido que consideren sus caminos. Hermanos, les escribo acerca de su santificación. Hay quienes piensan que son una clase en nuestras congregaciones que requiere poca comunicación escrita, están dentro del alcance de la salvación, casi se les puede dejar solos. No lo veo así. Creo que necesitan el cuidado y la exhortación de su pastor tanto como cualquier otro, si no más. Creo que de su crecimiento en gracia y santidad no solo depende su propio consuelo, sino también la salvación de muchas almas bajo Dios. Creo que a los miembros convertidos de una iglesia se les debe predicar, hablar, advertir y aconsejar mucho más de lo que se les predica. Necesitan muchas palabras de dirección. Todavía están en el desierto. No han cruzado el Jordán. Todavía no están en casa. Veo a Pablo suplicando a los tesalonicenses que, según lo que han recibido de él, cómo deben andar y agradar a Dios. Así abunden más y más.
Lo veo advirtiéndoles que no duerman, como hacen otros, sino que velen y sean sobrios. Veo a Pedro diciéndoles a los creyentes que se esfuercen por asegurar su llamamiento y elección, seguir añadiendo una gracia a otra, crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Deseo seguir sus pasos. Quisiera recordarles que esta es la voluntad de Dios, su santificación, y les pido que dejen claro que también es su voluntad. No fueron escogidos del mundo para dormir, sino para ser santos. No fueron llamados por Dios para quedarse quietos, sino para andar como es digno de su llamamiento. Recuerden estas solemnes palabras. El que carece de estas cosas es ciego, no ve de lejos y ha olvidado que fue purificado de sus antiguos pecados. Según Pedro 1:9. ¿Por qué digo estas cosas? ¿Acaso creo que las desconocen? No. Quiero animarlos recordándoles esto. ¿Acaso deseo desanimar a los pobres de espíritu y entristecer el corazón de los justos? Claro que no. No lo haría de buena gana. ¿Acaso creo que los verdaderos cristianos pueden alguna vez apartarse? Dios no quiera que piensen que me refiero a tal cosa, pero digo lo que digo porque soy celoso del honor de mi Señor. Deseo que los elegidos de Dios sean una nación santa y que los hijos adoptivos vivan como corresponde a los hijos de un rey. Quiero que quienes son luz en el Señor caminen como hijos de luz, brillando cada día más, y lo digo por el bien del mundo. Ustedes son casi el único libro que leen los mundanos. Sin duda, sus vidas deberían ser epístolas de Cristo, tan claras que cualquiera pueda leerlas. Al mundo le importa poco la doctrina. El mundo no conoce la experiencia, pero el mundo puede comprender una relación cercana con Dios. Y lo digo, sobre todo, por los tiempos que viven. Lo escribo deliberadamente. Creo que nunca ha habido tantos santos tibios como ahora. Nunca ha habido un tiempo en el que prevaleciera tanto un estándar bajo y carnal de conducta cristiana. Nunca ha habido tantos niños en la gracia en la familia de Dios, tantos que parecen quedarse quietos viviendo de viejas experiencias, tantos que parecen no necesitar nada y no tener hambre ni sed de justicia, como en la actualidad. Escribo esto con profunda tristeza. Quizás resulte demasiado doloroso para algunos, pero les pregunto, como si estuvieran ante los ojos de Dios, ¿acaso no es cierto? Hay una generación de cristianos en esta época que me entristece profundamente. Me hielan la sangre, no los entiendo. En todo lo que el ojo humano puede ver, no progresan, nunca parecen avanzar. Pasan los años y siguen igual. Los mismos pecados que los acosan, las mismas debilidades de carácter, la misma flaqueza en las pruebas, la misma frialdad de corazón, la misma apatía, la misma tenue semejanza con Cristo, pero ningún conocimiento nuevo, ningún interés creciente en el reino, ninguna vitalidad, ninguna fuerza nueva, ningún fruto nuevo, como si hubieran crecido. ¿Acaso no olvidan que el crecimiento es la prueba de la vida? ¿Que incluso el árbol crece, y el caracol y el perezoso se mueven? ¿Acaso no olvidan hasta qué punto un hombre puede llegar tan lejos, y aún así no ser un verdadero cristiano? Puede ser como una figura de cera, la viva imagen de un creyente, y aún así no tener en su interior el aliento de Dios. Puede tener un nombre para vivir, y al final estar muerto. Hermanos, estas son las razones por las que escribo con tanta vehemencia. Quiero que su cristianismo sea inconfundible. Quiero que todos crezcan de verdad y que hagan más que los demás. De ahora en adelante, recordemos Sardis y la Odisea. Propongámonos ser más santos y más brillantes. Enterremos nuestros ídolos, deshágase de todos los dioses extraños, expulsemos la vieja levadura, dejemos a un lado todo peso y pecado que nos asedia. Limpiémonos de toda impureza de carne y espíritu y perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Renovemos nuestra alianza con nuestro amado Señor. Aspiremos a las cosas más elevadas y mejores. Propongámonos, con la bendición de Dios, ser más santos y entonces sé y estoy convencido de que seremos más útiles y más felices. Les menciono algunas cosas para que las consideren en oración. 1. Empecemos, pues, con una humilde confesión de nuestras faltas y defectos del pasado.
reconozcamos con vergüenza y arrepentimiento que hasta ahora no hemos estado a la altura de nuestra luz. Deberíamos haber sido la sal de la tierra, pero apenas hemos percibido el Espíritu de Cristo. Deberíamos haber sido la luz del mundo, pero la mayoría hemos sido pequeñas chispas apenas visibles. Deberíamos haber sido un pueblo singular, pero la diferencia entre nosotros y el mundo ha sido mínima. Deberíamos haber sido, como los levitas en Israel, un pueblo distinto entre los cristianos profesantes, pero con demasiada frecuencia nos hemos comportado como si perteneciéramos a otra tribu. Deberíamos haber considerado este mundo como una posada, y nos hemos instalado en él como si fuera nuestro hogar. Deberíamos haberlo considerado nuestra escuela de formación para la eternidad, y nos hemos sentido cómodos en él como si fuera nuestra ciudad permanente, o hemos malgastado el tiempo en él como si estuviéramos destinados a jugar y no a aprender. Deberíamos no habernos preocupado por nada, y nos hemos preocupado y angustiado por muchas cosas. Hemos permitido que los asuntos de esta vida corroan el corazón de nuestra espiritualidad y nos hemos visto agobiados por muchos servicios. Qué pocas veces hemos escuchado el Evangelio con sinceridad, leído la Biblia como si nos alimentáramos de ella y orado como si buscáramos una respuesta. Qué débil y pobre ha sido nuestro testimonio contra el pecado. Qué pocas veces nos hemos comportado como hombres en los asuntos de nuestro Padre. Qué poco hemos sabido acerca de la sinceridad de nuestros ojos, la integridad de nuestro corazón y el caminar en el Espíritu. Qué débil ha sido nuestra fe. Qué frágil nuestra esperanza, qué fría nuestra caridad, qué pocos de nosotros hemos vivido como si creyéramos todo lo que está escrito en la palabra y nos hemos movido por la vida como peregrinos que viajan a una tierra mejor. Oh hermanos, ¿acaso no tenemos buenas razones para avergonzarnos al pensar en estas cosas? Son muy graves y debemos sentirlo. Comencemos con la humillación. Clamemos, Dios, ten misericordia de nosotros pecadores, quita nuestra iniquidad, porque hemos obrado muy neciamente. 2. En segundo lugar, busquemos todos permanecer en Cristo con mayor plenitud que hasta ahora. Cristo es la verdadera fuente de vida en el alma de todo creyente, la cabeza de la que depende cada miembro, la piedra angular de toda santificación genuina. Siempre que veo a un hijo de Dios menos santo de lo que era, conozco el secreto, se aferra con menos firmeza a Cristo. Nuestra raíz debe estar bien formada para que nuestro fruto abunde. Hermanos, esforcémonos por alcanzar una estrecha unión y comunión con Cristo. Acudamos a Él con más frecuencia, hablemos con Él más a menudo, confiemos en Él plenamente, miremos a Él con mayor constancia, apoyémonos en Él por completo. Este es el camino para atravesar el desierto sin desfallecer y correr la carrera que tenemos por delante con paciencia. Vivamos la fe en el Hijo de Dios. Él es la vid y nosotros somos las ramas, que toda nuestra fuerza provenga de Él. Separados de Él, nada podemos hacer. Él es el sol de justicia. Busquemos nuestro consuelo en Él y no en nuestras propias ideas y sentimientos. Él es el pan de vida. Alimentémonos de Él día a día, como Israel del maná, y no de nuestras propias experiencias. Que Cristo se convierta cada vez más en todo para nosotros. Su sangre, nuestra paz, su intercesión, nuestro consuelo, su palabra, nuestra garantía, su gracia, nuestra fortaleza, su compasión, nuestro apoyo, su pronta venida, nuestra esperanza. Que otros dediquen su tiempo a leer libros nuevos, si así lo desean. Nosotros, en cambio, estudiemos para aprender de Cristo. Conocemos un poco de Cristo como nuestro Salvador. Pero, oh, cuán pequeña porción hemos visto de la plenitud que hay en Él. Como los indígenas cuando se descubrió América, no somos conscientes del asombroso valor del oro y los tesoros que tenemos en nuestras manos. Créanme, si tan solo comprendiéramos la bienaventuranza del perdón libre y completo en Él, seríamos hombres de otra índole. El hombre que siente la sangre de la expiación rociada sobre su conciencia, el hombre que disfruta de la seguridad de haber sido lavado, justificado y aceptado en el amado. Este es el hombre que será verdaderamente santo.
este es el hombre que dará mucho fruto. Trabajará con alegría, sufrirá con paciencia, dará testimonio con confianza, perseverará con firmeza y amará con fervor. La redención siempre está presente en su mente y su pensamiento es: ¿qué le daré al Señor por todos sus beneficios? Hermanos, aferrémonos más a Cristo, acerquémonos a la cruz, sentémonos a los pies de Jesús, bebamos del espíritu del apóstol cuando dijo: para mí, vivir es Cristo. Hagamos esto y creceremos. 3. Y cuidémonos de las excusas. Nunca nos faltarán razones para justificar por qué no podemos ser cristianos ejemplares y brillantes ahora mismo. Es muy posible admirar un alto nivel de espiritualidad en otros, mientras que nosotros mismos nos conformamos con una práctica muy mediocre. Nos convencemos de que hay algo peculiar en nuestro caso particular que hace casi imposible brillar, pero recibamos todas las excusas con gran recelo, como a los embajadores babilónicos. Generalmente son moneda del diablo. Grabemos firmemente en nuestros corazones que, en verdad, pocos de nosotros no podemos glorificar a Dios tal como somos, sin necesidad de cambiar nada. Todas nuestras excusas son como polvo en la balanza, comparadas con esa promesa: mi gracia te basta. No nos engañemos, por la gracia de Dios podemos ser santos resplandecientes incluso ahora. No digamos: tenemos mala salud. Recordemos al apóstol Pablo: tenía una espina clavada en la carne, probablemente una dolencia constante, y sin embargo parecía un estímulo más que un obstáculo para su alma. No digamos: tenemos muchas pruebas. Recordemos a Job: ola tras ola lo azotó y sin embargo su fe no flaqueó, y su paciencia es digna de admiración. No digamos: tenemos familias e hijos que nos causan ansiedad y nos impiden avanzar. Recordemos a David: nadie sufrió tantas pruebas en casa como él, y sin embargo era un hombre conforme al corazón de Dios. No digamos: tenemos muchos asuntos que atender y que nos distraen. Recordemos a Daniel: probablemente tenía muchos más asuntos que cualquiera de nosotros, y sin embargo encontraba tiempo para orar 3 veces al día, y fue un ejemplo de piedad. No digamos: estoy solo, los tiempos son malos, y nadie a mi alrededor sirve a Dios. Recordemos a Noé: el mundo entero estaba en su contra, pero no se rindió. Por la fe se mantuvo firme. No digamos: vivimos en familias donde no se piensa en Dios. Recordemos a Abdías en casa de Acab y a los siervos de Nerón en Roma. ¿Qué son nuestras dificultades comparadas con las suyas? No digamos: somos pobres e incultos. Recordemos a Pedro y a Juan. Eran tan pobres e incultos como cualquiera de nosotros, pero fueron pilares de la iglesia primitiva. Fueron de los que transformaron el mundo. No, hermanos, tales excusas para no ser más santos jamás servirán mientras podamos obtener la gracia. Digamos más bien: somos perezosos y no nos esforzamos. Somos incrédulos y no hacemos ningún intento audaz. Somos mundanos y nuestros ojos están demasiado nublados para ver la belleza de la santidad. Somos orgullosos y no podemos humillarnos para esforzarnos. Digamos esto, y será más probable que digamos la verdad. Siempre hay maneras de glorificar a Dios. Existen gracias pasivas y gracias activas, pero el camino de los perezosos siempre es un seto de espinas. La muralla de Jerusalén se construyó rápidamente cuando los judíos tuvieron ganas de trabajar. Nos quejamos del diablo, pero no hay diablo como nuestro propio corazón. No tenemos gracia porque no la pedimos. La culpa es toda nuestra. 4. Estemos alerta ante la falsa doctrina. Una fe inestable jamás será la madre de una práctica verdaderamente sana, y en estos últimos tiempos abundan las desviaciones de la fe. Por lo tanto, asegúrense de que sus lomos estén ceñidos con la verdad y sean muy cautelosos al recibir cualquier cosa que no pueda ser probada por la Biblia. No piensen ni por un momento que la falsa doctrina se les presentará cara a cara diciendo: soy la falsa doctrina y quiero entrar en tu corazón. Satanás no actúa de esa manera. Él disfraza la falsa doctrina como a Jezabel, la maquilla y la peina y trata de hacerla parecer verdad.
No piensen que quienes predican el error jamás predicarán nada verdadero. Si así fuera, el error no causaría mucho daño. No, el error se les presentará mezclado con mucho que es sano y bíblico. El sermón estará bien, salvo algunas frases. El libro estará bien, salvo algunas páginas. Y este es el principal peligro del error religioso en estos tiempos. Es como los venenos sutiles de antaño. Actúa con tal engaño que descoloca a los hombres. Hermanos, tengan cuidado. Recuerden que incluso Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Manténganse alejados de cualquier sistema religioso que confunda al mundo y a los verdaderos creyentes, y que no haga una distinción clara entre quienes son verdaderos hijos de Dios en una congregación y quienes no lo son. No se dejen llevar por una apariencia de gran abnegación y humildad. Es mucho más fácil ayunar, vestir de cilicio y tener un semblante triste que recibir plenamente la doctrina de la justificación por la fe sin las obras de la ley. No llamen padre a nadie en la tierra. No construyan su fe sobre ningún ministro ni grupo de ministros. Que nadie se convierta en su papa. No hagan de ningún cristiano su modelo de lo que es correcto en la fe o la práctica, por muy alto que sea su nombre, su rango o su erudición. Que su credo sea la Biblia, y nada más que la Biblia, y su ejemplo Cristo, y nada menos que Él. Tengan cuidado, no sea que sus mentes se corrompan de la sencillez que hay en Cristo. Tengan cuidado con los libros que leen sobre temas religiosos. Muchos libros de hoy están aderezados con doctrinas que corrompen el Evangelio. Examínense a menudo si están en los viejos caminos. Nuestra condición perdida por naturaleza, nuestra recuperación a través de la bondad y el amor de nuestro Salvador, nuestra necesidad de regeneración y renovación, nuestra justificación por gracia. Estas son las grandes doctrinas, como Pablo le dijo a Tito. Y estos son los puntos en los que debemos estar firmes si queremos mantener buenas obras. 5. Resolvamos hacer conscientes las pequeñas cosas en nuestra religión diaria. No descuidemos los pequeños deberes, no nos permitamos pequeñas faltas. Por mucho que queramos creerlo, nada que afecte al alma es realmente insignificante. Todas las enfermedades comienzan siendo leves. Muchos lechos de muerte empiezan con un simple resfriado. Nada que pueda crecer se hace grande de repente. El mayor pecado debe tener un comienzo. Nada grandioso se perfecciona en un día. El carácter y los hábitos son el resultado de pequeñas acciones. Pequeños golpes de martillo construyeron el arca que salvó a Noé. Pequeñas estacas sostenían el tabernáculo, que era la gloria de Israel. Nosotros también viajamos por el desierto. Seamos como la familia de Merari y tengamos cuidado de no dejar atrás las estacas. Números 4:32. Creyentes, no olviden cuán llenas están las epístolas de enseñanzas sobre los detalles de la vida cristiana. Los apóstoles no dan nada por sentado, no consideran suficiente decir sean santos, sino que se preocupan por especificar y nombrar las cosas en las que se demuestra la santidad. Observen cómo se detienen en los deberes de esposos y esposas, amos y siervos, padres e hijos, gobernantes y súbditos, ancianos y jóvenes. Observen cómo destacan y nos exhortan a la diligencia en los negocios, la bondad en el carácter, el perdón en la disposición, la honestidad, la veracidad, la templanza, la mansedumbre, la gentileza, la humildad, la caridad, la paciencia y la cortesía. Vean cómo nos exhortan a honrar a todos, a controlar nuestra lengua, a sazonar nuestro hablar con gracia, a abstenernos de conversaciones necias y bromas, a no complacernos solo a nosotros mismos, a aprovechar bien el tiempo, a contentarnos con lo que tenemos y, ya sea que comamos o bebamos, a hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Hermanos, algunos piensan que insistir en estas cosas es una esclavitud, pero creo que es bueno recordárselas. Estoy seguro de que es seguro. Si el Espíritu de Dios consideró prudente insistir tanto en ellas en la palabra, no dudo que sea prudente que les prestemos atención en nuestro caminar. Es mucho más fácil profesar la santidad de manera general que practicarla en particular. Y me temo que muchos hablan con familiaridad de la santificación en su conjunto, cuando saben poco de ella en sus detalles. Creo firmemente
que la negligencia en estas pequeñas cosas en nuestro comportamiento diario es una manera especial de entristecer al Espíritu de Dios y de atraer sobre nosotros, en consecuencia, esterilidad y vacuidad del alma. 6. Seamos más activos en nuestros esfuerzos por hacer el bien al mundo. Sin duda, todos podemos hacer mucho más por las almas no convertidas de lo que jamás hemos hecho. Muchos de nosotros actuamos con tanta indiferencia que uno podría suponer que todos a nuestro alrededor se han convertido y que el reino de Cristo está plenamente establecido. Les ruego que dejemos de lado estos hábitos de pereza. Están todos nuestros amigos y familiares en Cristo. Están todos nuestros vecinos y conocidos dentro del arca. ¿Han recibido todos los que están a nuestro alcance la verdad por amor a ella? Les hemos invitado a todos a entrar. Les hemos contado a todos el camino de la salvación y nuestra propia experiencia de que ese camino es bueno. Hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance. Hemos intentado todos los medios. ¿No queda nadie a quien podamos mostrar bondad cristiana y ofrecer el Evangelio? Podemos alzar nuestras manos a Dios mientras una a una las almas a nuestro alrededor son arrebatadas y decir: «Oh Señor, nuestros ojos no han visto esta sangre y su pérdida no puede atribuirse de ninguna manera a nosotros». Ciertamente, hermanos míos, la gracia debe ser un principio tan activo para difundir la piedad como el pecado lo es para difundir el mal. Sin duda, si tuviéramos una 10ª parte del celo que Satanás muestra para expandir su reino, nos preocuparíamos mucho más por las almas de los demás. ¿Dónde está nuestra misericordia y compasión si vemos la enfermedad del alma a nuestro alrededor y no deseamos mitigarla? Despertemos a una comprensión correcta de nuestra responsabilidad en este asunto. Nos quejamos de que el mundo está lleno de maldad, es cierto, pero ¿hacemos cada uno nuestra parte para intentar mejorarlo? Ponemos en práctica el viejo dicho: la ciudad pronto estará limpia cuando cada uno barra delante de su puerta. Esforcémonos más por hacer el bien a todos. Consideremos doloroso ir al cielo solos. Procuremos, en la medida de lo posible, llevar compañeros con nosotros. Dejemos de ser testigos silenciosos y campanas apagadas. Advertamos, supliquemos, invitemos, reprendamos, aconsejemos y demos testimonio de Cristo, a derecha e izquierda, según tengamos oportunidad, diciendo a los hombres: vengan con nosotros y les haremos bien. La luz es dulce, vengan y caminen en la luz del Señor. No supongamos que no se hace bien de esta manera, porque nuestros ojos no lo ven. Debemos caminar por fe, no por vista. No nos cansemos de hacer el bien, porque parezca que trabajamos en vano. Podemos estar seguros de que estamos en manos de un buen maestro. A su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. Hacer el bien es una receta para ser cristianos alegres. Es como el ejercicio para el cuerpo, mantiene el alma sana. Es una gran prueba de amor hacia el Señor Jesús, una prueba que solo podemos dar mientras estamos vivos. Ahora es el momento de hacer el bien a los demás, no después. En el cielo no habrá sociedades misioneras, ni sociedades bíblicas, ni grupos de visitadores, ni negligentes a quienes advertir, ni ignorantes a quienes instruir, ni enfermos a quienes atender, ni dolientes a quienes consolar, ni santos desfallecidos a quienes animar. En el cielo habrá amor, alegría, paz, gratitud, pero en el cielo no habrá lugar para la fe, el celo, el valor, el trabajo, la paciencia. Su función habrá terminado. Si alguna vez queremos mostrar estas gracias, debe ser ahora. Oh, apresurémonos, porque el tiempo apremia. Seamos como Cristian. En el progreso del peregrino, cuando su carga se desprendió en el sepulcro, su primer acto fue intentar despertar a las almas dormidas. 7. Por último, esforcémonos los creyentes por edificar a los demás. Es increíble y triste ver cómo las Escrituras hablan sobre este tema y luego observar la conducta de muchos del pueblo de Cristo. Pablo les dice a los corintios que los miembros de Cristo deben tener el mismo cuidado los unos por los otros. Les dice a los tesalonicenses: edifíquense unos a otros, como ya lo hacen. Les dice a los hebreos: exhórtense unos a otros cada día,
para que nadie se endurezca por el engaño del pecado. Y también, consideren estimularse unos a otros al amor y a las buenas obras, exhortándose unos a otros, y tanto más al ver que el día se acerca. Hermanos, me temo que nos quedamos muy cortos en comparación con los cristianos del Nuevo Testamento en este aspecto. Lamentablemente, solemos perder de vista la importancia de edificarnos unos a otros cuando estamos en compañía de amigos creyentes. La oración, la palabra y la conversación piadosa no se ponen en primer lugar, y así nos separamos sin mejorar, sino empeorando. Con demasiada frecuencia hay tanta frialdad, contención, reserva y atraso que uno podría pensar que nos avergonzamos de Cristo y que creemos que es apropiado callar y no mencionar el nombre del Señor. Esto no debería ser así. Profesamos que todos luchamos la misma batalla, que combatimos a los mismos enemigos, que padecemos la misma maldad, que confiamos en el mismo Señor, que somos guiados por el mismo Espíritu, que comemos el mismo pan, que caminamos hacia el mismo hogar. Entonces, ¿por qué no demostrarlo? ¿Por qué no estar siempre dispuestos a conversar unos con otros? ¿Por qué no intentar ayudarnos mutuamente, aprender de la experiencia de los demás, compartir las cargas de los demás, fortalecernos, animarnos, hablar entre nosotros, como Moisés y Jetro, acerca de nuestro Rey? Hay una falta entre nosotros, una que debemos enmendar. Cuando nos reunamos, recurramos más a la Biblia. Ninguno de nosotros la conoce por completo. Nuestro hermano quizás haya encontrado alguna joya que se nos haya escapado y tal vez podamos compartir algo con él. Es el mapa común que todos seguimos. No actuemos como si cada uno tuviera un mapa privado para estudiar en un rincón y guardarlo para sí mismo. Ojalá la palabra fuera como un fuego ardiente encerrado en nuestros huesos, de modo que no pudiéramos dejar de hablar de ella. Hablemos más a menudo del hogar eterno hacia el que nos dirigimos. Los niños, antes de las vacaciones, adoran hablar de su hogar. Sus corazones están llenos de alegría, no pueden evitarlo. ¿Por qué no deberíamos nosotros? Ciertamente, no les conviene a los ciudadanos del cielo no hablar del cielo con aquellos con quienes esperan morar eternamente. Busquemos una comunión más estrecha con todos los verdaderos creyentes. Esto contribuirá en gran medida a propiciar la presencia de Cristo con nosotros en nuestro camino. Los 2 discípulos que fueron a Emaús hablaban de cosas santas cuando el Señor se les unió. Hablemos a menudo unos con otros, y el Señor escuchará y recordará. Esto también fomentará enormemente el crecimiento y el consuelo de nuestras almas. El fuego que llevamos dentro necesita ser constantemente avivado y alimentado para mantenerse vivo. Muchos pueden testificar que encuentran en la comunión cristiana un medio especial de gracia. Como el hierro afila el hierro, así el semblante de un hombre afila a su amigo, y el más débil también puede afilar al más fuerte, como la piedra de afilar la guadaña. Quien procura promover la santidad en los demás cosechará una bendita recompensa en su propia alma. Riega a los demás y él mismo será nutrido. Hermanos, he considerado oportuno mencionarles estas cosas al escribirles acerca de la santificación. Deseo hacerlo con toda humildad. Necesito que me las recuerden tanto como a cualquiera. Propongámonos todos tenerlas presentes, y estoy seguro de que no nos arrepentiremos. Y ahora, amados hermanos, he terminado. Les he expresado todos los anhelos y deseos de mi corazón. Conversión para los no creyentes, decisión para los vacilantes, crecimiento en la gracia para el creyente. Esto resume mis deseos para ustedes. No puedo desearles nada mejor, pues este es el camino a la verdadera felicidad. No les desearé nada menos, pues sin estas cosas estoy seguro de que no hay paz. Consideren bien lo que he dicho. La muerte puede estar presente entre nosotros muy pronto. Que todos nos encontremos en Cristo y estemos preparados. Satanás sin duda estará activo entre nosotros. Que todos estemos atentos y oremos. Tengamos cuidado con la apatía y la formalidad, especialmente en la lectura y la oración privadas. Que nuestro camino hacia la fuente se forje con el paso del tiempo. Que nuestra llave al tesoro de la gracia brille con el uso constante. Oremos más y oremos con mayor fervor. Que quienes nunca han orado comiencen a orar.
que quienes ya han orado oren mejor. Oren por ustedes mismos, para que conozcan al Señor Jesús y se aferren a Él, para que no caigan, para que sirvan a su generación, para que sean prudentes en la prosperidad, pacientes en la prueba y humildes en todo tiempo. Oren por la congregación a la que pertenecen, para que la palabra del Señor fluya libremente en ella y sea glorificada, para que la familia de la fe se fortalezca cada vez más y la familia de la incredulidad se debilite cada vez más. Oren por su país, para que sus ministros prediquen el Evangelio y sean firmes en la fe, para que sus gobernantes valoren la Biblia y gobiernen conforme a ella, y para que su candelabro no sea arrebatado. Y orad sobre todo por vuestro pastor, para que sea fuerte para trabajar y esté dispuesto a esforzarse por vuestro bien, para que todas sus enfermedades sean santificadas y toda su salud sea entregada al Señor, para que sea siempre instruido por el Espíritu y así pueda enseñar a otros, para que sea fiel hasta la muerte y esté preparado para partir cuando sea llamado. Oremos todos, unos por otros, yo por ti y tú por mí, y seremos bendecidos en nuestras obras. Así dice el Señor Todopoderoso: reflexionad sobre vuestros caminos. Ageo 1:7. Dios es mi testigo de cuánto los anhelo a todos. Filipenses 1:8. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.